Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta que la causa principal del descarrilamiento del tren Irio en Adamuz, en Córdoba, fue la rotura de una soldadura y no del carril, como en un principio se apuntaba. El presidente de esa comisión de investigación, Ignacio Barrón, asegura que están analizando qué pudo ocurrir para que la soldadura cediera. La rotura no tanto del carril como de una soldadura. Y en el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura. Como les decimos, según los expertos, todo parece indicar que el accidente se produjo por el mal estado de una soldadura y no del carril. Desde el Principado aseguran que ArcelorMittal, la compañía que fabrica los raíles ferroviarios, colabora con la investigación para esclarecer todo lo ocurrido, todo lo sucedido. El consejero Guillermo Peláez, de hecho, recuerda que la compañía es puntera a nivel mundial. El propio ministro dijo claramente que era una empresa puntera y es una empresa con un prestigio consolidado. Y la propia empresa se ha mostrado voluntaria a colaborar en todo lo necesario con la investigación y con eso es con lo que nos quedamos. Y en el ámbito laboral, desde las 6 de la mañana los trabajadores de ENCE Navia están en huelga. Es la primera jornada de paros de los 7 días de movilizaciones convocados a raíz del ERE que plantea la empresa. Implicaría el despido de 96 trabajadores y el cambio de condiciones laborales de otros 184. El presidente del comité de empresa, Javier García, considera que la empresa ejecuta despidos para maximizar beneficios a costa del bienestar de los trabajadores. Se pretende eliminar más de una cuarta parte de la plantilla, casi un tercio de la plantilla, para lograr, en el mejor de los casos, un irrisorio ahorro que estaría entre un 1% y un 2% en costes de producción. Esto es un escándalo, esto es un atentado social. Y en nuestro tiempo de entrevista hoy nos acercamos a Ribadesella de la mano de su alcalde, Paulo García, que nos acompañará en el estudio. Será a partir de las 8:30 de la mañana. Así arranca Asturias Hoy, informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Paula Molina y con Elia Rivero en la locución y redacción. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Y estamos muy pendientes de esa caída de una roca en Mieres que ha obligado a cortar por seguridad la carretera autonómica AS 375 que lleva a Figaredo y al Hospital Álvarez Builla. Los accesos al hospital están habilitados por el polígono Vega de Arriba. Técnicos de la Consejería de Movilidad han evaluado ya la situación. Hoy se espera que se desplacen a la zona geólogos y especialistas para estudiar y determinar la solución técnica debido a las grandes dimensiones de la roca. Mañana miércoles comenzarán los trabajos de retirada. Y las organizaciones agrarias vuelven a las movilizaciones. URA, COAG, USAGA y ASAGA han convocado nuevas protestas en Asturias contra el acuerdo comercial con Mercosur. Serán el próximo jueves con cortes de carretera en Barres, Bustio y Campomanes. Reclaman que el acuerdo no se aplique de manera provisional como plantea la Comisión Europea y han pedido varios gobiernos, entre ellos el de España. El presidente de la Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, pide que se paralice el acuerdo. La reivindicación a partir de ahora por parte de las organizaciones agrarias es que la Comisión Europea no dé el parabién de que entre en vigor el acuerdo. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo de que mientras la justicia no se pronuncie, esto quede parado. Y la sanidad tendrá un nuevo estatuto marco. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, UGT, Comisiones Obreras y CESIF han llegado a un acuerdo para sacar adelante un nuevo estatuto marco del personal de los servicios de salud. Un texto que no respaldan varios sindicatos médicos, entre ellos la Confederación Española de Sindicatos Médicos, organización que incluye al SINPA, el Sindicato de Médicos de Asturias. La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que el acuerdo mejora las condiciones laborales de los sanitarios, mientras que la portavoz de los facultativos, Ángela Hernández, considera que este acuerdo es un error. Que es la mejora de las condiciones laborales, la mejora de nuestro sistema sanitario. A pesar de que ha habido intentos de deslegitimación, ha habido muchos intentos de deslegitimar
la mesa que está constituida de manera democrática. Parece que el Ministerio ha decidido llevar adelante una reforma del calado del Estatuto Marco de espaldas a médicos y facultativos. Y el Gobierno en Consejo de Ministros va a aprobar este martes una regularización extraordinaria de migrantes por decreto tras pactarlo con Podemos. Afectará a extranjeros que lleven 5 meses en España. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia. Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a 500.000 de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos, porque ningún ser humano es ilegal. El tráfico. Echamos un vistazo a las carreteras del Principado. Dirección General de Tráfico, DGT, muy buenos días. Muy buenos días. Arranca ya esta jornada y van a encontrar tráfico lento en la carretera 66 en el entorno de Oviedo y Coyoto, todo ello dirección norte, dirección Gijón, con hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Se complica justo la entrada a Oviedo capital por la AS2 en el entorno de Vitoria y Cuyences, al igual que en Gijón se complica esa carretera GJ10 y su enlace con la carretera A8 en los entornos de Tremañés y Roces. Les recordamos que debido a ese temporal de nieve van a encontrar totalmente intransitable una carretera secundaria, la LM8, a su paso por el Kempu. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Cuéntenos. Tráfico lento en el acceso a Luca y en el acceso de Las Dos y Polígono de Ferreros en Plaza Luis Oliver. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia a esta hora? Nada, la circulación está siendo fluida y sin ningún tipo de incidente o accidente a destacar en las principales vías y carreteras. Gracias, Gijón. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Hay alguna incidencia a esta hora en Avilés? En Avilés el tráfico hay normalidad y se circula cómodamente. Muchas gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Bueno, pues vamos con el tiempo que nos trae Cecilia. Muy buenas. Buenos días, Paula. Hemos tenido una madrugada con fuertes rachas de viento debido al paso de otro sistema frontal. El viento afloja, pero la lluvia persiste. De nuevo, se espera que las mayores acumulaciones se localicen al oeste de la comunidad. Tenemos avisos en el litoral a partir de las 12 del mediodía por oleaje de hasta 5 metros de altura y vientos de fuerza 7. Las máximas hoy descienden hasta 3 grados, pero vamos a ir notando cómo la temperatura desciende a lo largo de la jornada. La cota de nieve, de hecho, irá bajando hasta quedarse alrededor de los 600 metros. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:08 de la mañana, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, señala que los indicios sobre la causa del siniestro de Aramuz se centran en la rotura de la soldadura del carril. Lo ha dicho en una entrevista para la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos. Por su parte, en Televisión Española, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en que el carril roto se fabricó en 2023 y que una inspección el día antes no habría detectado nada. Nos lo cuenta todo Luis Palomero. En una entrevista en la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, el presidente de la CIAF ha señalado que todo parece evidenciar que fue la rotura de una soldadura la causa principal del descarrilamiento. Óscar Puente, que había señalado hacia el carril fabricado en Arcelor, ha admitido que se barajan más hipótesis. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura. Que haya roto al lado de la soldadura, por lo que dicen los expertos, es lo normal. No quiere decir que sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura.
El colapso se produjo en el punto de unión entre una vía vieja instalada en 1989 con un tramo nuevo fabricado en Gijón en 2023 instalado 2 años después. El juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien. Óscar Puente ha defendido que aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se habría visto nada, justificando que el problema no dio la cara ni activó los mecanismos de seguridad. Aunque hubiera habido una auscultación el día antes, no habríamos visto nada. Es decir, la auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Desde Transportes han señalado que la apertura de la vía entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del 2 de febrero al continuar el trabajo en el ámbito judicial. El Principado, por su parte, pone el acento en que ArcelorMittal ha mostrado su interés en colaborar para esclarecer las causas del accidente. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, recuerda que estamos hablando de una empresa puntera a nivel mundial en la fabricación de los raíles del ferrocarril. El propio ministro dijo claramente que era una empresa puntera y es una empresa con un prestigio consolidado, y la propia empresa se ha mostrado voluntaria a colaborar en todo lo necesario con la investigación, y con eso es con lo que nos quedamos. Por cierto, que Óscar Puente comparecerá el jueves en el Senado para informar sobre los últimos accidentes de tren. El Partido Popular ha registrado las comparecencias urgentes en la Cámara Alta de Puente y también del presidente, de Pedro Sánchez. De hecho, el jefe del Ejecutivo acudirá a dar explicaciones, pero será en el Congreso y a petición propia el próximo 11 de febrero. La ejecutiva del Partido Socialista ha trasladado su reconocimiento expreso al ministro de Transportes, a Óscar Puente, después de que el PP y también Esquerra Republicana de Cataluña pidieran su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios. Y en Mieres, la caída de una roca ha obligado a cortar por seguridad la carretera autonómica AS 375 que va a Figaredo y también al Hospital Álvarez Builla. El desprendimiento se produjo en un acceso a viviendas y sin ocasionar daños personales. El tráfico se ha desviado por el polígono Vega de Arriba. Los accesos al hospital están habilitados. Técnicos de la Consejería de Movilidad han evaluado ya la situación. Hoy se espera que se desplacen a la zona geólogos y especialistas para estudiar y determinar la solución técnica debido a las grandes dimensiones de la roca. Las labores de limpieza y consolidación de la zona comenzarán previsiblemente mañana miércoles. A partir de entonces comenzarán los trabajos de retirada de la roca. Los vecinos de la zona afectada aseguran que no es la primera vez que se producen este tipo de desprendimientos. Y seguimos con más asuntos. Sumar pide a la Comisión Europea que intervenga para que el Gobierno de España anule el peaje del Huerna. La formación propone como alternativa su supresión o la bonificación del 100% de su coste y anuncia acciones a nivel autonómico, estatal y europeo. El diputado Rafael Cofiño preguntará esta semana en el Congreso por escrito acerca de las medidas que va a tomar el Gobierno. En otra pregunta enviada a la Comisión Europea exigen actuaciones que permitan eliminar el peaje y compensar a los usuarios. Estrella Galán es eurodiputada de Sumar. Hemos comunicado a la Comisión que la situación no solo no se ha revertido, sino que además los usuarios ahora tienen que soportar un nuevo incremento del peaje que, pese a que sea poco, va en contra de todo lo que se está planteando. La necesidad de acabar con un peaje que es irregular, que comenzó de forma irregular y que se ha mantenido de forma injusta e indigna. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Los trabajadores de ENCE inician hoy una huelga de 7 días consecutivos. Desde las 6 de la mañana de esta mañana han parado la fábrica naviega contra los despidos planteados por la empresa productora de pasta de celulosa, de papel. Los trabajadores aseguran que si la empresa mantiene los despidos van a endurecer las movilizaciones. El expediente de regulación de empleo, el ERE, que plantea la dirección de ENCE en Navia, implica el despido de 96 trabajadores y un cambio en las condiciones laborales de otros 184. El presidente del comité, Javier García, asegura que este expediente se está utilizando para maximizar beneficios a costa de las personas. Un ERE manual que se está utilizando para maximizar beneficios a costa de las personas, para debilitar la plantilla, para destruir empleo de calidad y para sustituirlo por empleo precario y salarios indignos. Es una agresión directa a la economía de toda la comarca, de todo el occidente de Asturias.
Aquí hay una falta de responsabilidad social, ética empresarial y respeto a las personas terrible. Creo que es muy indignante para la sociedad asturiana ver como una empresa que simplemente porque ha tenido un ejercicio malo, que no ha entrado ni en pérdidas, que una empresa que recibe subvenciones de manera constante y no pequeñas, ahora plantea un ERE. Este expediente afectaría a más de una cuarta parte de la plantilla, algo que para los trabajadores es totalmente desproporcionado y que si no se soluciona, dicen, hará que convoquen muchas más movilizaciones. Si las negociaciones no prosperan y la empresa sigue con unas ambiciones tan elevadas de destrucción de empleo, convocaremos más movilizaciones. Al utilizar una herramienta hostil como es un ERE con nosotros, pues nosotros tenemos que utilizar las herramientas de presión que tenemos, entre ellas la movilización, también la exposición social de esta injusticia y también nos gustaría tocar las administraciones y el ámbito político, a ver si nos pueden echar una mano. Y ya diciendo esto, quiero agradecer las palabras del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez. Luz verde medioambiental para construir el nuevo horno híbrido en la planta de Saint-Gobain en Avilés. De este modo, el Principado autoriza la construcción de esta infraestructura que combina electricidad con gas natural. Es un requisito más para sustituir el actual horno que sufrió este verano 2 averías muy graves, aunque la última palabra la tiene la multinacional, que no se ha pronunciado de momento. Los sindicatos acogen positivamente el permiso medioambiental, pero recuerdan que Saint-Gobain descartó casi totalmente el modelo del horno híbrido en la última reunión de la mesa negociadora. Y hoy, desde las 10 de la mañana, el edificio Calatrava de Oviedo acogerá un simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto atentado terrorista. Lo coordinará la Policía Nacional y el despliegue será tanto en el edificio como en las zonas aledañas. La idea es testar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencias. Se acotará todo el perímetro y se prohibirá la circulación rodada en las calles adyacentes. Para lograr el mayor realismo posible se usarán señales acústicas y luminosas y habrá personal uniformado y especializado. 8:16 de la mañana, Asturias necesita sangre de manera urgente. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos hace de nuevo un llamamiento a la población ante la disminución alarmante, dicen, de sus reservas. Son necesarias donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero sobre todo de cero positivo y cero negativo. La entidad advierte de que la situación se ha visto afectada por las urgencias ocurridas en los últimos días, las enfermedades respiratorias y las inclemencias del tiempo. Ana María Ojea es directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y recuerda que los requisitos para ser donante son los siguientes. Deben de pesar más de 50 kilos, deben de gozar de buena salud y en estos momentos donde la gripe y los procesos respiratorios están aumentando, deben de haberse curado y haber pasado 15 días después de haber estado con algún proceso infeccioso para poder acudir a donar. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy estaremos muy atentos a la encuesta de población activa que va a publicar el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Asturias empieza el año con 8.321 personas más en activo y casi 2.000 desempleados menos que hace un año. Son cifras que subrayó la directora general del SEPEPA, Begoña López, en una entrevista en esta casa, en este informativo, en la que fijó 2 objetivos para este año: reducir el paro juvenil y el de los mayores de 55 años. Además, ha destacado que la formación profesional se consolida como un motor clave para el empleo en Asturias. Nos lo cuenta Siana Iglesias. Para ello, para reducir el número de parados menores de 25 años y mayores de 55, la formación es clave. De hecho, la directora del Servicio Público de Empleo de Asturias insistió en que la formación profesional se ha consolidado como un motor clave para el empleo en la región, tanto para los jóvenes en situación de desempleo como para los parados de larga duración. Si uno hace un análisis rápido de lo que se está buscando, ve que hay claramente una demanda de oficios, hay muchísimos oficios con posiciones abiertas buscando talento en nuestra página web y desde luego lo que tienen que saber es que lo que necesitan es formarse y que en el Servicio Público de Empleo estamos formando a gente permanentemente, además con una formación que es eminentemente práctica, ¿vale? Que se aprende haciendo, no se aprende estudiando desde la teoría. Y yo creo que esas son cuestiones que esta gente joven tiene que saber porque a lo mejor con alguno de nuestros cursos pueden encontrar un oficio y engancharse al mercado laboral. Es decir, la formación profesional es clave.
absolutamente. Nuestra comunidad autónoma es absolutamente clave. Y otra de las metas es disminuir la brecha de género, y aunque Begoña López asume que hay sectores aún muy masculinizados, también aquí insiste en que seguir impartiendo cursos en este tipo de empresas es la clave para reducir esa brecha. Cita como ejemplo el curso impartido en septiembre por Gombarri para mujeres interesadas en formarse como soldadoras. Masculinizar sectores que tradicionalmente venían siendo feminizados, como por ejemplo el de los cuidados, como por ejemplo la hostelería, y feminizar aquellos trabajos que venían siendo tradicionalmente muy masculinos. Hace poquito salíamos en prensa haciendo un curso de soldadoras en una empresa muy conocida de la comunidad autónoma. Muy importante que las mujeres estén en el metal, que estén en la construcción, y yo creo que ahora es el momento en el que realmente todo el mundo puede encontrar encaje, porque se está demandando ese talento. Vamos con otros asuntos. El Ministerio de Trabajo plantea incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros. La medida, que tiene que concretarse con el Ministerio de Hacienda, podría ser una deducción en el impuesto de sociedades vinculada al mantenimiento del empleo y al compromiso de esas empresas a subir los salarios por encima del mínimo en los siguientes ejercicios. Patronal y sindicatos van a estudiar la propuesta antes de la reunión del próximo jueves. El Gobierno ha propuesto subir el salario mínimo un 3,1%, que son 37 euros más al mes, y que está exento de tributación. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado de Trabajo. La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. Se lo contábamos en titulares. Las organizaciones agrarias URA, COAG, USAGA y ASAJA han convocado nuevas protestas en Asturias contra el acuerdo comercial con Mercosur. Serán el próximo jueves, con cortes de carretera en Barres, Bustio y Campomanes. Reclaman que el acuerdo no se aplique de manera provisional, como plantea la Comisión Europea, y han pedido además varios gobiernos, entre ellos el de España. Xiana Iglesias. Ganaderos y agricultores asturianos volverán a salir a la calle contra el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea y los países de Mercosur, pese a la reciente paralización del pacto por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado a la justicia europea. Las organizaciones agrarias mantienen esas movilizaciones porque dicen que todavía hay motivos para salir a la calle en defensa del campo. Borja Fernández es el secretario general de URA. La reivindicación a partir de ahora por parte de las organizaciones agrarias es que la Comisión Europea no dé el parabién de que entre en vigor el acuerdo. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo de que mientras la justicia no se pronuncie, esto quede parado. El jueves hay convocadas ya varias protestas en distintos puntos del país. Aquí en Asturias tienen previstos cortes puntuales de carretera a partir de las 12 del mediodía en Campomanes, Barres y Bustio, según apunta David Pérez, secretario general de COAG. El otro día vimos, y vamos a seguir con las movilizaciones, el otro día aquí en Oviedo, el campo, enseñamos un poco los dientes, y ahora igual tenemos que empezar un poco ya a morder. Conoceremos las movilizaciones y seguiremos así, que lo que queremos es que el tratado no entre en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia. Además del rechazo al acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur, las organizaciones agrarias de Asturias se oponen al recorte de las ayudas de la PAC y piden a la Comisión Europea y a los grupos políticos del Europarlamento que consideren la ganadería y la agricultura como sectores estratégicos. Ramón Artime es el presidente de ASAJA. ¿Yo dónde veo que está el problema? Está el problema en que toda la burocracia que hay en Bruselas, todos los políticos que hay en Bruselas, todos los que hay allí funcionando, son unos urbanitas. No tienen nada que ver con el campo, no saben nada del campo, y entonces nos utilizan. Y por eso no podemos callar, tenemos que seguir trabajando. Y acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, UGT, Comisiones Obreras y CESIF para sacar adelante un nuevo estatuto marco de personal de los servicios de salud. Un texto que no respaldan varios sindicatos médicos, entre ellos la Confederación Española de Sindicatos Médicos, organización que incluye al SINPA, el Sindicato Médico en Asturias. Informa Elia Rivero. El nuevo estatuto acaba con las guardias de 24 horas y convierte en obligatorias las oposiciones cada 2 años. Libera de guardias y jornadas nocturnas a los mayores de 55 años y a las embarazadas. Además, el horario semanal quedará limitado a 45 horas. Los sindicatos sectoriales insisten en que no se les ha tenido en cuenta en el acuerdo y mantienen la huelga convocada a partir del 16 de febrero. Entre ellos, la Confederación Española
Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Hablan de infrarrepresentación. Ángela Hernández es su portavoz. Parece que el Ministerio ha decidido llevar adelante una reforma del calado del Estatuto Marco de espaldas a médicos y facultativos. Entonces, vemos dos opciones posibles. Una, que ya se hayan puesto de acuerdo y que lo eleven al Consejo de Ministros, lo que nos parecería un grave error, o que anuncien que continúan negociando o prolongando las reuniones para ir mejorando el borrador del Estatuto Marco, en cuyo caso pues cabría diálogo y cabría volver a abrir la puerta a las opiniones de médicos y facultativos. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, destaca que el acuerdo llega tras 3 años de negociaciones para modificar un texto que no se tocaba desde hace 22 años. Y habéis sido capaces de poneros de acuerdo por un fin común, que es la mejora de las condiciones laborales, la mejora de nuestro sistema sanitario. Y esto es enormemente grande y enormemente ilustrativo. A pesar de que ha habido intentos de deslegitimación, ha habido muchos intentos de deslegitimar la mesa que está constituida de manera democrática. Y el Gobierno de España creará 7 plazas judiciales en Asturias este año. De ellas, 5 serán para tribunales de instancia y 2 para las audiencias provinciales de Oviedo y Gijón. Con esta medida, la plantilla judicial en nuestra comunidad crecerá un 4,4%. En total, el Gobierno creará 500.000 de plazas en todo el país. Desde el Sindicato Profesional de Justicia en Asturias critican que este incremento de jueces no venga acompañado de plazas de funcionarios judiciales. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:25. AENA deberá devolver al aeropuerto de Asturias la ambulancia que retiró en mayo del año pasado, un servicio que prestaba asistencia a los trabajadores, pero también a los usuarios del aeródromo. Un tribunal de Avilés determina ahora que el acuerdo en vigor de AENA con el SAMU no garantiza el servicio que recoge el convenio colectivo de la plantilla y obliga a restituir esa ambulancia. Contra esta sentencia cabe recurso. UGT, el sindicato que interpuso la querella, ha celebrado este fallo. Clelia Antuña, nuestra compañera, ha recogido la reacción de su responsable del transporte sanitario, de Javier Álvarez. Considera la jueza instructora que el acuerdo en vigor de AENA con el SAMU para prestar asistencia en el aeropuerto no responde a las previsiones del convenio colectivo de la plantilla, que contempla una ambulancia de soporte vital básico con sede en el aeródromo para trasladar con urgencia a los trabajadores accidentados. El acuerdo con el SAMU, argumenta, no garantiza unos tiempos de respuesta y ni siquiera una respuesta, puesto que no hay una fórmula de compromiso. Y además, indica la sentencia, hay precedentes judiciales en este sentido. Un fallo del TSJ de 2007. Por eso el fallo determina que AENA debe reponer la ambulancia en el aeropuerto. La decisión ha sido recibida con satisfacción por parte de UGT, que interpuso el recurso. Lo principal y lo importante es que los 10 compañeros y compañeras que prestaban servicio ahí durante muchos años pues pueden recuperar su puesto de trabajo. Es bueno también para todos los trabajadores y trabajadoras de AENA, que tenía una sentencia ya ganada en el 2007. Esa sentencia se hizo una transposición tanto en el convenio colectivo en materia de seguridad y salud, en la cual tenía que estar puesta esa ambulancia. Y también es bueno para el conjunto de todos los asturianos, porque todos somos potenciales usuarios del aeropuerto de Asturias. UGT considera que tras la sentencia AENA debe reponer ya el servicio, pero reconoce que cree que la empresa pública va a recurrirla y todavía hay incertidumbre sobre lo que AENA puede hacer. Seguimos con más asuntos. La Comisión Parlamentaria de Investigación del accidente de la mina de Zarreu acoge las comparecencias hoy del viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y del apoderado de la empresa Colbay, Jesús Manuel Rodríguez Morán. Ayer fue el turno de Javier Cueli, el director general de Minería. Accedió al cargo en mayo, pero ha reconocido que al estudiar el expediente de la mina de Zarreu comprobó que Blue Solving y Convail pertenecían al mismo entramado empresarial. También explicó que las inspecciones a minas se avisan con 7 días de antelación en todas las comunidades autónomas, pero que la legislación permite no anunciar la visita de los inspectores. Por su parte, fuentes de la consejería han matizado que sí se avisa en el mismo día y que incluso en algunos casos sigue notificando a las empresas con más antelación. Yo creo que el procedimiento de las inspecciones que se hacen en la Dirección General es adecuado, aunque como cualquier otra actividad es susceptible de mejora.
A toro pasado es muy fácil decir lo que se hubiese hecho o lo que no se hubiese hecho. Habría que haber estado en aquel momento donde se estuvo, tomando las decisiones que se tomaron, y yo no voy a entrar a calificar lo que yo hubiese hecho o lo que no hubiese hecho, porque como no estaba allí, pues no lo sé. También ayer se volvió a sacar el tema del correo enviado en octubre de 2023. En él, un ciudadano informaba de una posible extracción ilegal de carbón en Zarreu. El correo fue enviado al SAC, el Servicio de Atención Ciudadana, y remitido a la Dirección General de Minas, pero no fue leído por Minas hasta año y medio después, es decir, el día después del accidente del 31 de marzo. Aquí es donde las diferentes partes se contradicen. Mauro Rodríguez, exdirector general de Minas, atribuyó la tardanza a una migración informática y acusó al SAC de no haber advertido de la falta de respuesta a la Secretaría General Técnica. Por su parte, ayer la responsable del SAC, Nuria Rodríguez, negó el fallo, explicando que esa advertencia se produce si la comunicación transmite una queja y que este no era el caso. También aseguró que no le constan otros casos de correos sin leer como este. En este caso, creo que se equivoca. El exdirector, en el artículo 11 del mismo reglamento, del 89-17, se establece que solo las quejas y sugerencias son las que han de enviarse, en el caso de no ser contestadas en el plazo de 15 días, a la Secretaría General Técnica. Y para hacer una sugerencia o una queja, se han de utilizar única y exclusivamente la vía de correo postal, del registro y de la atención presencial. Por tanto, el correo electrónico estaría fuera. La Junta de Gobierno de Gijón va a aprobar hoy la reforma del albergue Covadonga. Lo ha anunciado la alcaldesa durante la primera sesión del debate sobre el estado del municipio. Carmen Morillón ha destacado además que su gobierno se centrará en el ámbito social con medidas como las obras del nuevo comedor social que van a arrancar este año. Cuando llegamos en septiembre del 23, en nuestra primera visita al albergue Covadonga, la concejala Ángeles Aguja y yo, nos encontramos un panorama desolador. O sea, había un déficit no de 30.000 euros en la financiación del albergue, ni de 40, ni de 70, ni de 100, de 400.000 euros, de más de 400.000 euros. Y se ha aprobado el proyecto de ley de infancia y adolescencia del Principado que va a sustituir a la ley del menor del año 1995. Una norma con la que el Gobierno quiere blindar los derechos de los niños y adolescentes como el de expresión, derecho a ser escuchados, libertad ideológica o de educación. Además de la nueva ley, obliga a la elaboración de un plan estratégico que buscará la mejora de la calidad de vida de los menores. Deberá presentarse cada 10 años y, lo más importante, deberá tener dotación presupuestaria. El texto ha sido remitido ya al Parlamento asturiano, donde deberá debatirse. Marta del Arco es consejera de Derechos Sociales. Existe ya en el marco de la Ley de Garantías, que además el módulo básico es el módulo del salario social, que se verá incrementado por 250 euros. Estamos hablando en un caso de 460 euros y si se ven incrementados por los 250 por niños con necesidades especiales en torno a 750 euros. Eso ya se da porque es un derecho subjetivo de los menores y esta ley recoge ese a más de este acogimiento especializado cuando, llegado el caso, se solicite disponibilidad total. 8:32 de la mañana, el Consejo de Ministros aprobará hoy el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. La norma es fruto de un acuerdo con Podemos y retoma el mandato de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria. Al tramitarse como un Real Decreto, no será necesaria su convalidación parlamentaria. La idea es poder regularizar a 500.000 de personas hasta el próximo 30 de junio. Deberá acreditar llevar al menos 5 meses en España hasta el 31 de diciembre de 2025. Para aprobarlo tendrá que aportar certificados médicos, contratos de trabajo o títulos de transporte. Se excluye a quienes tengan antecedentes penales. El anuncio lo hacía Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero.
Además, en cuanto se presente la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. PP y Vox ya han mostrado su oposición frontal. Feijóo cree que el Gobierno busca desviar el foco tras el accidente de Ademuz y la ultraderecha habla de promover el efecto llamada por decreto para, dicen, acelerar la invasión. José María Figaredo es diputado de Vox en el Congreso. Estamos impactados, yo creo que toda España está impactada con una noticia que se ha publicado que pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven 5 minutos en España. Es una cosa impactante, cómo a cara descubierta el Partido Socialista y Podemos, el comunismo, el socialismo brutal, reconocen que odian al pueblo español. El 20% de la población española es de origen inmigrante. Marruecos sigue siendo el principal país de origen de la población de procedencia inmigrante, tanto por nacimiento como por nacionalidad. Representa el 12,3% de todos los nacidos en el extranjero residentes en España. No obstante, según el estudio sobre la realidad migratoria que el Servicio Jesuita Migrantes, el dinamismo actual, está liderado por los flujos procedentes de Iberoamérica. Los incrementos más significativos en 2024 correspondieron a personas nacidas en Colombia y Venezuela, mientras que grupos históricos como el rumano, el británico o el ucraniano experimentaron retrocesos en sus cifras de residentes. El informe confirma también la hegemonía de la inmigración que llega por vía aérea desde Iberoamérica, de mayor peso que la de las llegadas por mar de origen africano, un flujo que es estadísticamente menor en el cómputo global de nuevos residentes, pese a que el foco mediático se sitúe en las costas. Y ahora levantamos la mirada, lo hacemos hacia el exterior. Mariano López de Miguel, historiador, especialista en conflictos de Europa del Este y Oriente Medio, es poco optimista sobre el futuro de la democracia en diversas partes del mundo. Alerta del peligro de los regímenes que se venden como democráticos cuando en realidad son totalitarios y cercenan libertades civiles. Elías Rivero ha recogido sus reflexiones en el siguiente reportaje. Mariano López de Miguel alerta del peligro de las llamadas democracias iliberales, sistemas de gobierno en los que prácticas no democráticas se ocultan tras instituciones que sí lo parecen, países en los que, aunque se celebren elecciones, faltan libertades civiles e información de lo que hacen quienes ostentan el poder. Este historiador, especialista en conflictos en Europa del Este y Oriente Medio, dice que no son sociedades abiertas. Estamos derivándonos, y es lo que tiene que preocuparnos, hacia unas democracias iliberales, o como dijo un autor turco, los democratadores, ¿no? Para hablar de ellos acerca de Erdogan. Personas que ganan elecciones como si fuesen demócratas, pero actúan como auténticos dictadores. Y eso debería, desde luego, preocuparnos. Sobre Palestina, el alto el fuego no ha traído, dice, estabilidad a la zona, y las muertes de civiles siguen siendo una constante. Bombardeos continuos de la población civil, intentando recoger todo tipo de, en colas de recepción de alimentos, el ejército israelí actuando, y no solo eso, se ha creado una especie de ¿cómo llamarlo?, de milicia fundamentalista, islamista, basada en antiguos comandantes de Estado, más llamado Estado Islámico, en Gaza para combatir a Hamás. Es decir, a Israel mediante está habiendo una masacre una vez más en tierra a través de fundamentalistas que podrían haber partido de Siria, etcétera. Y sobre el futuro de Irán, no descarta un golpe de Estado que acabe con los ayatolás. ¿Puede caer la teocracia iraní? Sí. ¿Puede ser sustituida por una democracia liberal por mucho que diga el heredero del Shah que quiere volver? No. Ya ha dicho el propio Trump de nuevo que no. Y no solo eso, sino que el 13% de la economía iraní se basa en contratos de lo que es los servicios de seguridad y el ejército. Entonces no descartaría que haya un golpe de Estado, un ultragolpe, que desplace a los mulás y cree una dictadura militar teocrática. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición.
Les hablamos ahora de uno de los concejos más visitados del oriente de Asturias, que atesora uno de los conjuntos rupestres mundiales de arte paleolítico. Nos referimos a la cueva de Tito Bustillo, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008 y un atractivo turístico, desde luego, de primer orden. Este municipio, Ribadesella, tiene unos 5.600 habitantes que en verano se cuatriplican turistas atraídos por las playas, algunos incluso atraídos por esos monumentos naturales que tiene Ribadesella, visitantes atraídos por el río Sella, por sus actividades de turismo activo y por su, desde luego, generosa gastronomía. Hoy hablamos de Ribadesella y lo hacemos con su alcalde, con Pablo García. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, hasta los estudios centrales de RPA. El puente de Ribadesella se está remodelando, era una estructura ya vieja que se tenía que actualizar, desde luego, actualizar a las necesidades, digamos, que requieren los nuevos tiempos. Hay más población, más turismo, más tránsitos. Sabemos que ustedes desde el gobierno riosellano son los que sufren las quejas de los vecinos, que están viendo que en su día a día se está modificando por esos cortes que se producen por las obras, que desde luego son inevitables. ¿Qué información manejan ustedes sobre esos cortes totales que se van a producir a lo largo de los próximos meses en el puente? Bueno, la verdad que desde los inicios de la obra o desde el proyecto, desde el estudio del proyecto, sí es verdad que hemos tenido muy poca información, ¿no? A día de hoy, la última información que hemos tenido, que fue hace 2 meses, nos trasladaban que se iban a hacer 7 cortes totales para reforzar las pilastras, 7 pilastras. Sí es verdad que ahora vamos ya casi por el doble, ¿no?, de esos cortes totales, que la verdad que perjudica la vida cotidiana de los riosellanos y de los visitantes, ya que tienen que dar todo ese rodeo de 17 kilómetros. Sí es verdad que ayer me puse en contacto con delegación de gobierno, con uno de los técnicos, para preguntarle cómo iba esa previsión que nos habían trasladado en su momento, ya que entre febrero y marzo se iba a hacer ese corte total para acometer lo que es la demolición y creación del tablero, ¿no? Uh-huh. Entonces, me comentaban que a partir de la próxima semana pues me dirían algo, ya que se iban a reunir tanto demarcación de carreteras como las empresas adjudicatarias de la obra, uh-huh, y también delegación de gobierno. Entonces, estamos a expensas de que nos den información más concreta de cómo va a ser ese corte total, que va a perjudicar mucho la vida cotidiana de los riosellanos, ya que nosotros siempre desde un primer momento exigimos un paso alternativo para poder solventar el paso entre la zona de la playa y el propio casco urbano. ¿Pero qué es un paso alternativo? ¿Hacer otro puente? Bueno, nosotros planteamos en su momento hablar con los militares para un puente provisional, como sucedió en Valencia por la Dana. No sabemos nada de esos informes de los militares, ¿no?, de los ingenieros militares que se trasladaron a Ribadesella. Uh-huh. También trasladamos la posibilidad de una especie de barcaza que pudiera transportar, no vamos a decir todos los vehículos, pero por lo menos los vehículos esenciales, ¿no? Emergencias, a lo mejor taxis, tractores. Los tractores, claro, no pueden circular por la autovía. Nos comentaban desde demarcación de carreteras que iban a habilitar de una forma provisional el paso por la autovía para los tractores. Lo vemos un poco arriesgado, pero es una solución. Pero si hubiera esa barcaza o si hubiera ese paso alternativo, podrían pasar esos ganaderos, porque muchos tienen, en un lado de la ría tienen la estabulación y en el otro lado tienen los prados, sí. ¿no? Entonces, nosotros siempre exigimos ese paso alternativo, ya que hay negocios al otro lado del puente y van a ser, dañados con gravedad, el consumo de poder vender o dar servicio a esa zona. Porque hay que decir que durante estos cortes el tráfico se está desviando por la autopista, por la A8, entre los enlaces de Llobio y Pando, ¿no? Así es, uh-huh, así es. Tú, si tienes que ir a la zona de la playa, tienes que salir a Llobio, uh-huh, dar todo el rodeo, que son 17 kilómetros, y vas a salir por Pando. Estamos hablando de cosas muy puntuales. Sí, a ver, sí es verdad que momentos muy puntuales donde evidentemente las obras se ven obligadas a cortar, digamos, para remodelar todo ese puente, ¿no? Sí, va a ser algo puntual, va a ser algo que se va a hacer desde
febrero-marzo, hasta Semana Santa. En Semana Santa dicen que van a abrir completamente otra vez el tráfico y después de Semana Santa otra vez el cierre total hasta terminar la obra. Bueno, como digo, nos darán pues eso, plazos y nos concretarán más la semana próxima. Claro, le preguntaba además porque la Semana Santa ya está ahí, está bien cerca y sabemos que en Semana Santa Ribadesella se llena de visitantes, ¿no? Así es, sí es verdad que claro, pues al estar a medias las obras, claro, yo preguntaba que cómo iban a hacer, porque si empiezan a destruir panel y a crear panel, tablero, ¿cómo se iba a hacer? Entonces me trasladaban que se iba a pasar por tablero viejo y por tablero nuevo, ¿no? Iban a destruir de pilastra a pilastra tablero y lo crean. No es que se quite todo el tablero entero de todo el puente, sino que van de pilastra a pilastra. Las obras buscan reforzar toda esa estructura del puente, ampliar el tablero, que va a incluir un carril bici, también se va a ampliar la acera. Será una infraestructura que desde luego mejore el puente actual, que ya desde luego que estaba muy, muy viejo. ¿No cree que va a ser, esas molestias van a redundar en algo muy bueno para el pueblo, mejor para el pueblo? A ver, nosotros desde un primer momento siempre pedimos y creíamos que lo suyo sería hacer un puente nuevo, lógicamente porque es una obra para 80, 100 años. Lo viejo, aunque se remodele, viejo es, ¿no? Pero bueno, por supuesto que va a estar mejor, que el puente se va a remodelar, va a haber un carril bici, que igual no es en el sitio adecuado donde está el carril bici, ya que nosotros también exigíamos una conexión entre Paseo Princesa Leticia y Vencedores del Sella, ya que hay un paso de peatones por el puente y se origina ahí un caos de tráfico, sobre todo en época estival, y exigíamos eso, un paso subterráneo para que las personas pudieran pasar por debajo del tablero y no se originara ese caos. ¿Qué pasa? Al haber ese carril bici o al crear ese carril bici aguas arriba, todas esas bicicletas que vayan a la zona de la playa van a tener que cruzar en el otro extremo del puente. Entonces va a originar otro caos de tráfico. Entonces, bueno, sí es verdad que lo suyo sería que hubiera 2 pasos subterráneos en ambos extremos del puente, pero bueno, no se contempló en el proyecto y bueno, no es una realidad lo que se vaya a crear. La cuestión es que como estaba hasta ahora era bastante, no voy a decir peligroso, pero bueno, tenía sus riesgos por esa acera tan estrecha que muchas veces si se encontraban 2 personas, uno tenía que bajar a la vía y eso también implicaba riesgos. Ahora con esas aceras más amplias incluso va a ser un atractivo para Ribadesella, ¿no? Para poder pasear por ese puente. Totalmente, sí es verdad que ahora es un riesgo, bueno, a día de hoy que todavía siguen las aceras esas tan pequeñas, aunque es un carril ahora inhabilitado, son aceras de 80 centímetros que son muy pequeñas y lo que tú comentas, muchas veces hay que bajarse a la carretera y eso puede originar pues eso, un caos. De hecho, a consecuencia de la pandemia, en una de las aceras era para ir y otra para venir, ¿no? Por lo menos para no cruzarse con las personas, aprovechando la pandemia. Después ya se quedó y la verdad que así la gente no tendría que no bajaba a la carretera. Hubo un argallo en la cresta del Monte Corberu, en Ribadesella. Sabemos que hay viviendas cerca, o al menos una vivienda cerca. ¿Cómo está la situación? Sí, hace unas semanas hubo un argallo en la zona de la ermita de Guía. Espectacular, además. Exagerado, sí. La verdad es que lo comentábamos, que es que como si se hubiera cortado con un cuchillo y fue una de las capas de ese material, que es como pizarra, ¿no? Que se deslizó al acantilado, al pedral. Y sí es verdad que nosotros desde el ayuntamiento hemos mandado un requerimiento para que se haga un estudio y se valore la situación y por lo menos proteger un poco la situación, ya que sabemos que el mar va erosionando la costa y en este caso es un hecho real, ¿no? Vamos a hablar de turismo, un factor importante desde luego en Ribadesella. Es uno de los concejos con más turismo de Asturias. ¿Se plantean una tasa turística? Bueno, la verdad que no sé si una tasa es la mejor solución. Sí es verdad que tiene que haber un hecho diferencial en estos municipios como Ribadesella, que en época estival se triplica, se cuadriplica, hasta se quintuplica la población en el verano, ¿no? Entonces sí es verdad que tiene que haber un hecho diferencial. No sé si con una tasa, si es con con un apoyo desde las instituciones regionales o nacionales, pero sí es verdad que los ayuntamientos no podemos soportar toda esa afluencia de gente, de visitantes, con los servicios que tenemos, ¿no? Entonces, claro, esos servicios se tienen que ampliar tantísimo que no llegamos. Entonces, sí es verdad que no sé si es el mejor método la tasa, pero algo sí es lo que hay que aplicar para poder solventar este problema.
¿Cuál es ese algo que tiene en mente? Bueno, pues no sé, un apoyo diferencial desde el Principado, ¿no? Para esos municipios costeros con tanta afluencia de gente, pues un apoyo, pues eso, económico. O si no, pues estudiar el tema de la tasa también podría ser una solución, pero bueno, tenemos que tener algo más consolidado, porque no sabemos muy bien si esa tasa la va a asumir el ayuntamiento, va a ser parte para el Principado. Bueno, había que tener más información. Porque la idea es de esa tasa es que ayude a sufragar los gastos y el desgaste que genera el turismo. Así es. Pero esa tasa va a ser íntegra para el ayuntamiento, esa tasa va a llevar un tanto por ciento el Principado, no tenemos casi información. Entonces, bueno, no sé si va a ser pues eso, la mejor herramienta para poder solventar esa época estival de tanta afluencia de gente. ¿Y si desde el ayuntamiento dependiera, usted implantaría esa tasa? Bueno, habría que estudiarlo bien, ¿eh? Como digo, no sé si habría que aplicarla con ese método o un apoyo desde el Principado que nos pudiera solventar ese problema. ¿Cómo está el tema de la vivienda en Ribadesella? ¿Es accesible? ¿Hay problemas para encontrar vivienda? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que hay un problema de vivienda, no solo en Ribadesella, sino en todo el país, pero también, bueno, comentábamos estos días, pues en el equipo de gobierno, ¿no?, que había que tener también un apoyo jurídico de la ley de vivienda, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en Ribadesella que hay, bueno, pues empresas o familias que tienen pues diferentes patrimonios, ¿no?, con pisos que lo tienen como vivienda turística. Y en momentos determinados nos trasladaban que lo podían, pues eso, alquilar de seguido, ¿no? Un alquiler de seguido todo el año, pero claro, no tienen ese respaldo jurídico que en un momento determinado, si hay un impago o si tienen cualquier problema con el inquilino, pues se pudiera solventar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de una persona que alquiló el piso, a los 2 meses le dejaron de pagar el alquiler, no podían echar al inquilino, no se podía cortar la luz, no se podía cortar el agua, y 2 años y medio para poder echar al inquilino. ¿Qué hacía el inquilino mientras? Realquilar las habitaciones. Entonces, claro, esos casos se dan. Tampoco son los más frecuentes. No son los más habituales, pero sí es verdad que los propietarios de los inmuebles tienen que tener también una garantía jurídica para poder alquilar, porque bueno, de hecho a mí me consta que en el Ayuntamiento y en el pueblo de Ribadesella pasa eso. Lo que tiene que hacer el gobierno es crear vivienda de protección oficial, tanto en propiedad como en alquiler. Eso es lo suyo. Nosotros en los ayuntamientos, en el caso de Ribadesella, tenemos a disposición parcelas para que pues, el gobierno del Principado o estatal pueda crearla. El gobierno del Principado ha puesto en marcha ese programa Alquilamoste que precisamente daría garantías de protección a esos propietarios que quieran sumarse y que bueno, pues tendrán el aval del Principado para poder alquilar sus viviendas y tener seguro que van a cobrar. En el tema de vivienda, bueno, hay ciertos planes para construir vivienda, evidentemente no se construye de hoy para mañana y de alguna manera, desde luego, hay que solventar esto. Pero la villa de Ribadesella fue identificada como una zona de mercado residencial tensionado en un estudio encargado por el Principado. Y ustedes rechazaron esa medida, no quieren o, bueno, tienen dudas sobre si va a funcionar esa zona tensionada en Ribadesella. Por el momento, el ayuntamiento, que a mí me consta que ustedes han rechazado esa medida. ¿Por qué? Sí, de momento lo hemos rechazado porque, bueno, intervenir también el mercado no lo vemos de la mejor, digamos, manera de tener vivienda. Nosotros lo que les trasladábamos tanto al consejero como al director general es que nosotros dábamos a disposición terrenos municipales, de hecho hay un proyecto que se van a hacer viviendas y bueno, pues dábamos a esos terrenos y tenemos más terrenos, tenemos también viviendas antiguas municipales, como son antiguas escuelas, que también pues las podíamos ceder para que se creara vivienda, pero también tenemos que darnos cuenta de un dato, que es que desde el 2007 en Ribadesella no se hace vivienda pública. Entonces, bueno, es un hecho real y que hay que valorar. Son muchos años. O sea, ustedes como alternativa rechazan la zona tensionada, pero como alternativa sí proponen ceder espacio público, terreno público al Principado para que construya vivienda. Efectivamente, eso es. ¿Qué pasa con el aparcamiento en Ribadesella? No hay aparcamiento, alcalde. A ver, aparcamiento sí hay. El tema es que hay que desplazarse, no hay que caminar. Sí es verdad que, claro, Ribadesella es un municipio, bueno, pues eso, de 5.600 habitantes, que el núcleo es muy pequeño,
Pero bueno, también creo que la tendencia es sacar los vehículos de los núcleos, ¿no? Hay parkings privados y parkings públicos en los alrededores de Ribadesella, pero como digo, hay que caminar. Nosotros estamos valorando pues una zona azul, una zona verde y también una creación de un parking en altura en las inmediaciones de la estación de autobuses. Estamos trabajando en ello y bueno, para poder solventar esa problemática del aparcamiento. Sí, es verdad que también la tendencia es cuando vas a una tienda, cuando vas a un restaurante, es aparcar lo más cerca del propio establecimiento. Pero bueno, yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Cuando te desplazas a Oviedo, a Gijón, ya vas directamente a zona azul o a un parking. En los pueblos, pues bueno, intentamos acercar el coche lo máximo posible. ¿Cuándo van a implementar esa zona azul? Bueno, estamos ahora con el estudio. Sí es verdad que necesitamos los apoyos del resto de grupos, entonces bueno, haremos una propuesta lo antes posible al resto de grupos para la aprobación. Ya me queda muy poco tiempo, pero no quiero que me pase la oportunidad de preguntarle por el crimen de Cueves. Los focos mediáticos por el momento se han apagado sobre este crimen, pero ya que tengo al alcalde de Ribadesella, le quiero preguntar qué se sabe al respecto cómo vivieron este crimen tan mediático, un pueblo tan pequeño, ¿no? Como puede ser Cueves. Pues sí, la verdad que fue algo que marcó en esa época un antes y un después, ya que bueno, yo no me lo creía. Además, bueno, yo había tenido conversaciones semanas anteriores con la víctima, ¿no? Con la persona que fue asesinada. Y la verdad que era una persona pues bueno, muy llana, era un ganadero de la zona rural, muy abierto y fue una desgracia. Nosotros la verdad que desde el ayuntamiento no tenemos nada de información porque el caso se sigue investigando y bueno, y todas las noticias que se dieron en su momento, pues la verdad que alertaron todo a la zona porque no se sabe muy bien si eran unos encapuchados, si era algún familiar, entonces bueno, la incógnita sigue ahí y se sigue, pues eso, investigando desde la Guardia Civil. Última pregunta, ¿se va a volver a presentar a las elecciones en el 27? Bueno, me lo estoy pensando, pero bueno, en un principio sí, en un principio creo que me voy a presentar, porque bueno, en 4 años hay muchos proyectos que quedan pendientes y que bueno, en 4 años es muy poco el tiempo y intentar sacarlos. ¿Cuál es el proyecto que más le apetece acabar, que vea materializado? Pues bueno, pues fue una de las preguntas que me hiciste. El tema del aparcamiento en Ribadesella es uno de los problemas más grandes del municipio y es uno de los problemas que más me preocupan y que tengo intención de intentar solventar. Pablo García, alcalde de Ribadesella, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en RPA. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos haciendo radio aquí en RPA. En Asturias tenemos mucho que contar y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado, las opiniones de los asturianos y las asturianas, las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA, vocación de servicio público. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues vamos a cerrar este informativo, como siempre, hablando en clave económica. Lo hacemos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. ¿Cómo viene este martes, José Antonio? Pues parece que volvemos a hablar de subidas. Ayer decíamos que en la sesión tranquila, que al final acabó con subidas, el IBEX incluso cercanas al 0,80%, y hoy volvemos a hablar de subidas, 0,30, 0,40 vienen marcando los futuros. Yo creo que los inversores siguen muy pendientes de esa reunión de mañana de la FED, no tanto porque esperemos que haya cambios significativos en los tipos de interés, que el mercado da por hecho que no los va a ver, sino un poco por el discurso de Powell, y también pues de cara, como decíamos ayer, a finales de semana, pues vamos a ir teniendo presentaciones de resultados de empresas importantes.
Hay que destacar en el plano macroeconómico que tenemos alguna referencia importante de confianza consumidora en Estados Unidos principalmente, aunque aquí en España también conoceremos, por ejemplo, el dato de desempleo en unos minutos, y muy pendientes también los inversores de la posibilidad de un nuevo cierre del gobierno americano. El 31 de enero se supone que acaba esa extensión del presupuesto que habían hecho, y muy pendientes pues también de todo lo que pueda, de todas las noticias que puedan venir por ahí. Ya sabemos la implicación que tuvo el último cierre que tuvimos en esa administración, y hoy algún resultado importante ya como Louis Vuitton, Boeing o American Airlines, que el mercado estará muy pendiente. Bueno, pues lo seguiremos de cerca. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Gracias. Gracias, buenos días. Y nosotros llegamos a las 9 de la mañana. Ahora se quedan con más información a través de TPA, a través del matinal. Nosotros, como siempre, volvemos a Asturias Hoy, primera edición, a partir de las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces.